tengan por favor presente la función de la manito que está por ahí, con la cual ustedes pueden indicarme a mí si quieren hacer preguntas, porque yo veo a unos pocos, de hecho la mayoría no los puedo ver, así que si tienen preguntas, lo que sea, particularmente quizás en el tema de escalas haya, así que usen eso, por favor, ¿eh? No tengan temor de hacerlo, si es, la idea es, acá hay un chat, claro, exacto, ya le menciona el chat también. Ustedes pueden enviar preguntas al chat, etcétera. Tengan todo eso presente. Bueno, voy a compartir pantalla un instante. Bien. Bueno, así como quien quiere la cosa, ya estamos en la unidad 3 de la materia. Vamos, en algún sentido, vamos un poco más rápido del plan original, porque ustedes saben que tuvimos casi un mes menos de clases. Así que inevitablemente tuvimos que comprimir un poco. Pero más allá de eso, de como enfatizamos desde el comienzo, de cada tema estamos viendo lo más importante, lo fundamental, nada de eso va a faltar. Si pensamos, digamos, en retrospectiva, vimos la unidad 1 con una introducción a la materia, los objetivos de la materia, la estructura del programa, ¿sí? Esto lo voy repitiendo porque las cosas básicas es bueno repetirlas, con 3 secciones principales del programa, una más teórica, una más metodológica y una tercera sección más pequeña que es de carácter aplicado. Seguimos transitando la primera parte del programa, después de haber visto los temas, digamos, introductorios y el marco de construcción de nicho, que quedó claro, digamos, cuál es la utilidad teórica, metodológica que le vemos. Y llegamos a la unidad 3, que es un tema, digamos, complejo en algún aspecto porque es un poco abstracto. Digamos, las escalas de análisis, por definición, son algo abstracto. Eh, pero una vez que uno lo entiende a qué se apunta, en realidad no es complejo, pero tiene una importancia fundamental. Y no solo en arqueología ambiental, sino en arqueología en general, y hasta diría que en investigación en general. O sea, las escalas de análisis son un aspecto fundamental para todos los aspectos de la investigación, y ya vamos a ver por qué. Aquí ven, empezamos con 2 imágenes. Una imagen a la izquierda que es de África, de los Kun, que es una escala temporal etnográfica. Básicamente, ese es un día determinado, una tarde determinada, una familia determinada que está haciendo sus actividades. Por ejemplo, una excursión de caza, en este caso. Y esa es una escala de tiempo etnográfica, breve. Si uno tiene la posibilidad de estar ahí en medio de un trabajo etnográfico, hay un detalle absoluto, vos ves quiénes están, qué están haciendo, cómo es el clima, digamos que en lo referente a esa escala de tiempo tenés toda la información disponible. Y en la derecha tienen una imagen de un sitio arqueológico, un perfil estratigráfico, eso es de Patagonia, que simboliza la escala arqueológica de tiempo, ¿sí? Que básicamente lo que sabemos es que es de largo plazo y que es promediada. Así como podemos pensar que en la escala etnográfica que tenemos a la izquierda es un evento etnográfico, una familia haciendo actividades en un momento determinado, en ninguna situación arqueológica en general vamos a ver un evento determinado. Digo en general, muchas de las cosas que yo voy a decir tienen alguna excepción, siempre, todo tiene alguna excepción, pero la generalidad de las cosas en la arqueología no se ven eventos, ¿sí? Individualmente, sino que lo que hay es un promedio o una sumatoria de eventos sucesivos a través del tiempo, que son los que forman ni más ni menos que el registro arqueológico. Entonces, esta introducción
marca el primer contraste de escalas, de la cual no siempre los arqueólogos somos conscientes, entre la escala etnográfica y la escala arqueológica. Pero vamos a quedarnos con eso y voy a seguir. Temas claves que vamos a ver hoy. Uno, ¿qué son las escalas de análisis? Acabo de hacer referencia a escala temporal. Etnográfico y arqueológico es un eje temporal, no espacial. Lo etnográfico y lo arqueológico pueden ocurrir en multiplicidad de escalas espaciales. Es un eje temporal. Pero hay escalas de análisis espacial, temporal y espacial. Entonces vamos a ver un poco qué son las escalas de análisis, a qué aspectos de la realidad aplican, o de la investigación, más específicamente. Como estamos hablando de arqueología ambiental, vamos a ver la escala del cambio ambiental, en qué escala espacial y temporal puede ocurrir el cambio ambiental, y la importancia de este aspecto a nivel de las respuestas humanas frente al cambio ambiental, y la importancia de esto frente a un concepto que vamos a ver muy brevemente, pero que vamos a plantear, que es de riesgo e incertidumbre para las poblaciones humanas. Y vamos a ver un cuarto elemento, que es proxies, que es una forma de decir en inglés, indicadores ambientales, digamos, en un sentido muy simple, indicadores de cambio ambiental que usan los ecólogos, los arqueólogos, y un aspecto muy importante de estos proxies que hace a las escalas, que es la resolución temporal. ¿Sí? Acá es el momento en donde si estuviéramos en una clase normal yo les estaría haciendo preguntas a ustedes, porque es más interesante, digamos, que yo les dijera, a ver, no sé si alguno de ustedes se anima a responder qué son las escalas de análisis. ¿Qué es la escala de análisis temporal de algo? ¿Alguien se anima a responder? Pueden tocar la manito, pueden escribir algo, lo pueden poner en el chat. Si no lo digo yo, no hay problema. ¿Sería la referencia con la que se lo mide a algo temporalmente? Muy bueno. ¿Tomás? ¿Sos? Bien. Gianni, Yani, perfecto, porque no te veo, escucho pero no veo. Bien, es una muy buena, digamos, esto tiene un montón de facetas. La referencia con la que medimos algo es un aspecto clave y ya vamos a ver por qué. Vamos a ir a una definición que está tomada de un trabajo que tienen en la materia, de Julie Stein, que la tienen ahí en imagen. Julie Stein, para que sepan, es una de las geoarqueólogas más importantes, más significativas. Ya desde el fines de los 80 y principios de los 90 empezó a trabajar sistemáticamente en geoarqueología y fue una de las, casi de las formadoras del campo de la geoarqueología. En el trabajo que ustedes tienen, ella compara cómo se manejan las escalas en la arqueología y en las geociencias, geología, geomorfología, que son básicamente ciencias ambientales, que a nosotros también nos interesan, y que, como bien se imaginan, manejan otras escalas temporales. Por ejemplo, cualquier geólogo raramente se va a preguntar por qué pasó entre el 1000 y el 1200 de la era, o qué pasó en, no sé, el periodo inca. Todas las preguntas y hasta los métodos que aplican los geólogos, por ejemplo, son mucho más amplios. ¿Sí? Entonces, pero siendo a lo concreto, y vamos a tomar algo de lo que mencionaba Yani, la escala es la dimensión o magnitud de un fenómeno. ¿Sí? Si hablamos de escala espacial, es el tamaño de un fenómeno. Y podemos ir desde, si pensamos en términos de registro arqueológico, desde un registro arqueológico de escala de sitio, de región, de macrorregión, continental, global. Y si pensamos en escala temporal, es la duración de un fenómeno. Y como se dan cuenta, esto no es propio de la arqueología, esto aplica a todos los procesos históricos, básicamente. Históricos, humanos, naturales. Básicamente todos los procesos tienen una duración y una magnitud espacial determinada.
¿Sí? Entonces, como dimensión o magnitud de algo es aplicable a todos los aspectos de la realidad, un análisis de escalas. Yo mencioné recién, los voy a ir guiando por este texto, a nivel arqueológico el nivel espacial de sitio, de localidad, de región, etcétera, etcétera. Voy a ir a una figura, que es la que ustedes tienen ahí, que podríamos definir, tomando esta bibliografía, este ejemplo, como la microescala, que tiene una determinada escala de espacio y una determinada escala de tiempo en el eje vertical, la mesoescala, la macroescalas, digamos, son definiciones, pero en última instancia lo importante es que son separaciones arbitrarias. La diferencia, digamos, entre la escala de sitio y de región es arbitraria, la determinamos nosotros. No existe en la naturaleza. Digamos, el registro arqueológico no termina en un lugar donde termina el sitio y empieza el registro de la región. Los límites entre las distintas escalas de análisis son arbitrarios. ¿Sí? Y este ejemplo que está tomado de la ecología, donde se va desde una escala en la que está la ecología del paisaje, estudios del cuaternario, la mega escala, que son procesos tectónicos, etc. Todos esos son recortes arbitrarios. Entonces este es un aspecto bastante importante, digamos, que estamos segmentando en distintos niveles un proceso histórico que es continuo, tanto a nivel temporal como a nivel espacial. El tiempo y el espacio son un flujo, un continuo. No vienen separados en etapas. Nosotros los separamos, digamos, para distintos objetivos. A su vez hay una relación jerárquica e inclusiva, o sea, las escalas mayores engloban a las menores. En ese sentido es inclusivo. Bueno, y acá tenemos tomado este ejemplo la microescala de análisis, que involucra un determinado tiempo y un determinado espacio, la mesoescala, la macroescala, etc. ¿Sí? Ahora sí, les voy a pedir que hablen, algunos de ustedes, no es necesario todos, habiendo visto en términos excesivamente breves qué son las escalas, ¿a qué aspectos de la investigación en arqueología, por ejemplo, se les ocurren a ustedes que aplican estas escalas? ¿O a qué aspectos de la investigación arqueológica podemos caracterizar en términos de determinada escala espacial y determinada escala temporal? A ver si hay un chat. Yo escribí. Bien, Ale, bien. No, que en realidad lo que quería decir es que en general todas las escalas que imaginen en la escala de medida, o sea, todo lo que hacemos y lo que hemos construido a lo largo del tiempo, la humanidad son arbitrarias. Todo es arbitrario y es en realidad para poder analizar la realidad. Decís vos, que es lo que interesa en esta materia, pero en realidad piensen en cualquier escala, la de peso corporal, una persona, cuánto pesa, es arbitrario. Y solamente lo que necesitamos eso es para darle forma a la realidad, que cuantificar y, bueno, analizar básicamente la realidad. Es eso, por eso siempre va a ser arbitraria y las decisiones por eso también son importantes en cualquier investigación, establecerlas desde un principio y hacerlo explícito, porque ese va a ser el marco también desde el cual el investigador parta, ¿no? Entonces, si vos haces explícita en qué escala estás trabajando, el otro van a entender tu razonamiento, las interpretaciones. ¿Se entiende? Sí. Se escucha discontinuo. ¿Ustedes me escuchan discontinuo? A mí también. Todo. Sí, se entiende. Yo escuché todo. Ustedes se titularon todos. Pero se entiende, se entiende. Claro. Iba a preguntarles, microescala puede ser cuando es de un evento en particular, o sea, hice un fogón, comí ahí, me fui, ¿a eso habla? O... Puede ser, ahora vamos a ver que, como hablamos de que es algo arbitrario, en realidad, vos podés definir una microescala dependiendo de tu pregunta de interés, digamos. Entonces, si te interesan no sé, reconstruir eventos eventualmente,
vos podés definir que tu microescala es el fogón, ¿sí? Pero no hay una definición generalizable de qué es microescala. Más allá de este gráfico que les mostré yo, que son autores como Dinkaus, que tenemos en la materia, que arbitrariamente dicen la microescala es esto, pero digamos, es una delimitación como hay otras posibles. Pero en última Claro, instancia, pregunté porque en la imagen salía que macroescala era para, decía arqueología del paisaje, ¿qué decía ahí? Claro. No me sí, acuerdo. puede ser, sí. O sea, como un siguiente, o sea, como que abarca más así, me lo Lo que imagino pasa es que depende espacialmente de también. la investigación que estés desarrollando. Si tu pregunta tiene que ver con un evento a nivel global, entonces la micro va a ser el sitio. Pero si toda tu investigación y tu pregunta está enfocada en el sitio X, la micro va a ser el fogón que tenés en ese sitio. ¿Se entiende? Claro, Ahí va la escala. Pero va a depender de tu pregunta y de tu investigación. Por eso todas las escalas son arbitrarias y son necesarias explicitarlas. claro, Bueno, ok. llegado este momento les aviso, nos está quedando 10 minutos, pasa rápido el tiempo, Ah, así que vamos a usar la segunda reunión. Aquellos de ustedes que puedan, acuérdense en que mandé un segundo link que empieza a las 6 de la tarde y, digamos, vamos a usarlo porque va a ser necesario, ¿sí? Bueno, voy a ir... ¿A qué aplica? Vamos a organizar esto en... Si quieren, olvídense de este texto por ahora. ¿A qué aplica? Lo podemos segmentar en dos cosas, que es lo que aquí se llama como aspectos sustantivos. Acá estoy siguiendo un arqueólogo grande, Geoffrey Bailey, que no está en la materia, pero debería, y aspectos metodológicos. Y vamos a explicar un poco esto. Los aspectos, en pocas palabras, los aspectos sustantivos son los que son externos al investigador. Y los aspectos metodológicos son los que son internos al investigador. Queremos decir con esto que el investigador puede manejar. Entonces, dentro de los aspectos sustantivos tenemos dos niveles. Uno, los procesos históricos en sí mismos. Y vamos a dar ejemplos. El Imperio Romano, el Imperio Inca, tienen una escala espacial determinada y una escala temporal determinada. Ocurren entre tal y tal momento y entre tal y tal lugar. Y eso es inherente al proceso histórico pasado. En ese sentido se dice que es sustantivo, digamos, que tiene una existencia externa a nosotros. Y a su vez aplica también al registro material producto de esos procesos históricos. O sea, al registro arqueológico, por ejemplo, el registro arqueológico del Imperio Inca, que no es lo mismo que el Imperio Inca. Ya dijo Binford claramente, el registro arqueológico es un fenómeno actual. ¿Sí? Cuando vos ves registro arqueológico, no estás viendo pasado, estás viendo presente, estás viendo un registro hoy, que obviamente lo usás con un montón de métodos para inferir cosas sobre el pasado. Pero no nos confundamos, no estamos viendo pasado, esto ya lo dejó claro Binford hace 40 años, estamos viendo un fenómeno presente. ¿Sí? Entonces, una cosa es el proceso histórico, que ocurrió en una escala de tiempo X, y otra cosa es el registro arqueológico, que es actual, y que incluye el proceso histórico más todos los procesos de formación, de destrucción, de tafonomía, etcétera, que ocurrieron a ese registro desde el momento del proceso histórico hasta hoy. Y tanto los procesos históricos como el registro material producto de los procesos históricos son externos a mí como investigador y yo no los puedo modificar. ¿Sí? Ya están, ocurrieron y están dados. Por el contrario, los procesos, los aspectos metodológicos sí los puedo modificar.
Y el primer punto es mis preguntas. Todo investigador tiene preguntas, al menos debería. Y aunque no seamos conscientes, toda pregunta involucra aspectos de escala, espacial y temporal. ¿Sí? Ahora, como yo tengo la capacidad de hacerme cualquier pregunta, yo puedo tener una pregunta que es, bueno, ¿qué pasó en Mendoza entre 1000 y 1200 AP? Pregunta aburrida quizá, pero bueno, pregunta al fin. Y puedo ir al registro arqueológico y no encuentro nada de ese periodo, entonces simplemente puedo modificar la pregunta. Y puedo decir, bueno, amplío la escala de la pregunta. Pregunto qué pasó en los últimos 500 años, o en los últimos 1000 años. Entonces, y en forma automática, la pregunta nueva que me estoy haciendo tiene una escala temporal mayor. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la pregunta es una herramienta metodológica fundamental y como herramienta que es, la puedo cambiar en función de mis gustos, de mis necesidades, etc. Y otra cosa fundamental que puedo cambiar son las estrategias de muestreo, que es otro elemento metodológico clave. Las preguntas son un elemento teórico y las estrategias de muestreo metodológico. A ambos yo los puedo cambiar. Entonces yo puedo empezar trabajando en un sitio y en determinado momento digo, realmente las muestras de este sitio no me sirven para mi pregunta. Bueno, empecemos a trabajar en la región. Y empecemos a caminar la región. Y empecemos a excavar otros sitios. Entonces se dan cuenta que tanto a las preguntas como a las estrategias de muestreo las puedo adaptar dentro de los límites de la realidad. Yo no puedo muestrear toda la provincia de Mendoza entera, y mucho menos excavarla. Dentro de los límites de la realidad, los límites materiales, yo puedo modificar tanto las preguntas como las estrategias de muestreo. Pero no puedo modificar los procesos históricos ni el registro arqueológico. ¿Y cuál es la lección importante de acá? Que yo puedo tener una pregunta, y esto les pregunto a ustedes. Yo tengo una pregunta que es, bueno, en determinado sitio arqueológico, ¿quiénes ocuparon este sitio en tal momento? En términos de quiénes eran, si eran grupos familiares, etcétera, etcétera. Es una pregunta de alta resolución, temporal por lo pronto. ¿Sí? Porque el foco de la pregunta es quién estuvo en determinado momento, en determinado lugar. Y yo puedo excavar el sitio y veo que ese registro está mezclado. Entonces ese registro no tiene la capacidad de responder a mi pregunta. Porque el registro está formado en una escala de tiempo más amplia, más promediada que mi pregunta. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para solucionar este problema que surge entre la escala de mi pregunta, ambiciosa temporalmente, y la escala de este registro arqueológico que no tiene la capacidad de ofrecer tanto detalle? ¿Cuál sería la salida más fácil? A ver, les pregunto. Y con esta pregunta casi que se nos va a terminar la clase, esta sesión, y vamos a pasar a la segunda. Si están, creo que me vienen escuchando, ¿no? Sí. Por ejemplo, Dani, a vos que te veo, ¿me escuchás? ¿Sí? Bien. Sí, ahí te escucho, no sé si se escucha. Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Vos escuchás? Ah, bueno, ya que me preguntaste a mí. Dale, O sea, dale. lo que yo cambiaría sería la pregunta del momento en que, porque vos preguntaste si ese sitio en qué momento fue ocupado por tal población, digamos, tal grupo. Y si Exacto. el registro arqueológico encontrás todo eso mezclado, entonces cambiás la pregunta ampliando un poco más en la temporalidad, por ejemplo. Exacto. Y acá lo respondo rápido porque se termina la sesión ahora. Tengo que cambiar la pregunta. No tengo que mantener la pregunta porque me gusta y trato de hacer magia con un registro que ya está formado en una resolución distinta, más gruesa. Nunca voy a poder cambiar ni mejorar, entre comillas, la resolución del registro arqueológico. Porque está formado en una escala X, que como dijimos es ajena a mí. Entonces lo que yo puedo hacer es trabajar del lado de las herramientas metodológicas, cambiar la pregunta. Nunca cambiar el registro para mantener la pregunta que me gusta.
Y ahora, con esto, se termina, creo, la sesión. Lo que vamos a hacer es... Falta un rato, tienen un rato si quieren para pensar, pero a las 6 empieza María la... Rama, hay unas preguntas en el chat que las hace Tomás y Facundo, no sé si las has visto, yo justo Acá estaba las- intentando contestar, pero no Sí. sé qué pasa si se corta el chat también, o sea, no sé qué pasa con eso. No lo tengo claro, pero ahora lo voy a responder. O si Claro, no, yo tampoco, por eso estaba intentando contestar antes que se corte, pero no sé, ya me las anoto y... fíjate, antes, ahí yo... Facundo, hola, ¿escuchás? Facundo pregunta, entonces los aspectos sustantivos definen las escalas sin la necesidad de que el investigador lo limite, ¿se entiende? Correcto. Es así, Facundo. O sea,